Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Miranda. Soy médica especialista en ginecología y obstetricia y formo parte del staff del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio Pasteur. Hoy nos vamos a abocar a una charla muy importante que se refiere a lo que es la salud sexual y salud reproductiva, ya que se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Bien, como para tener en cuenta, ¿a qué se denomina salud sexual? Salud sexual, según la OMS, se refiere a que es el estado de bienestar psicofísico y social que tiene una persona, tanto hombre como mujer, y se basa en dar un enfoque respetuoso acerca de la sexualidad para que ésta pueda ser brindada en forma respetuosa, sin violencia y placentera. ¿Qué se trata de brindar en lo que es la salud sexual? Se basa en que tanto los equipos de salud del sistema público y privado brinden información a las personas, tanto hombres como mujeres, al momento de acercarse para realizar una consejería sobre los anticonceptivos. Son muchos temas que se pueden abocar a lo que es la salud sexual, porque dentro de la salud sexual también decíamos que está la salud reproductiva, donde en ella incluyen muchos temas, como ser los métodos de anticoncepción, las enfermedades de transmisión sexual, el control ginecológico que debe realizar la mujer anualmente, como ser un control de Papá Nicolau, un control de mamografía, los screenings que hay hoy en día para detección precoz de cáncer tanto de cuello como de mama, ¿sí? Es muy importante al momento de que uno va a brindar una información, que es lo que le llamamos la consejería, que ésta sea en forma respetuosa, en un lugar donde la persona que vaya a concurrir para esa consejería esté hecha en forma respetuosa, que la paciente tenga una cierta autonomía para el momento de elegir el método, sepa y tenga la información necesaria para saber de qué manera y si se quiere cuidar y si quiere tener embarazos y cuántos embarazos. Es muy importante esto porque también tenemos que tener en cuenta de que al momento de hablar con la paciente sea en un lenguaje claro, que se entienda, teniendo en cuenta también cuáles son las creencias que tiene tanto el hombre como la mujer, ya que sabemos que hay muchos mitos en relación a todos los que son los métodos de anticoncepción y en la forma de cuidado, sobre todo para la mujer. Esto se trata de que sea brindado más que todo también tanto a la mujer adulta, que ya quizás no busque un embarazo, como también al adolescente, donde ya inicia una vida sexual y eso genera que tenga más posibilidades de que al no estar en relación con un sistema de salud, tenga más riesgo a un embarazo. ¿Qué es importante, como decíamos, en la consejería? Bueno, obviamente que la paciente se saque todas sus dudas acerca de lo que son los métodos de anticoncepción, cómo se puede cuidar, así como también si va con su pareja, también él pregunte acerca de la forma en que se puede cuidar. Es muy importante al momento de que vayamos a poner en práctica todo lo que es y brindarle esta información, también tener en cuenta lo importante que es la historia clínica. Todos sus datos personales, su fecha de menstruación, sus embarazos, el inicio de sus relaciones sexuales, con qué método se cuida, si tiene alguna enfermedad preexistente o si tiene antecedentes de cáncer, por ejemplo, de mama en la familia, o si en algún embarazo tuvo algún trastorno embólico. Entonces, todos esos datos son de suma importancia porque eso también va a depender qué método va a ser el adecuado para cada paciente. Y también es muy importante que al momento de que uno brinde la consejería, también tener en cuenta la información y sobre todo relacionado con el preservativo, con los métodos de anticoncepción de emergencia, las relaciones sexuales seguras y el coitus interruptus. ¿Qué es lo ideal en relación cuando la paciente
va a elegir un método de anticoncepción. Bueno, son varios ítems los que tenemos acá, donde, por ejemplo, hablamos de la eficacia. La eficacia lo va a dar en la modo, según el método que la paciente elija y cómo lo use también la paciente, porque si la paciente es regular, y en el caso de que elija unas pastillas, por ejemplo, y la toma es diaria y no se olvida, la eficacia va a ser alta y no va a tener riesgo de embarazo. La reversibilidad se basa en que la mujer, cuando deje de usar ese método de anticoncepción, pueda volver a su fertilidad y no tenga riesgo para un embarazo. El control del ciclo, la tolerabilidad se basa en que sea bien aceptado, que no le genere ningún tipo de reacciones adversas, que quizás eso pueda llegar a hacer que la paciente deje el método y tenga mucho más posibilidades de poder embarazarse. La complejidad del uso, que sea fácil, que se entienda. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque si la paciente entiende cómo va a usar, ya sean los métodos mensuales, inyectables, pastillas o método de anticoncepción, eso va a hacer que sea efectivo el método que la paciente elija y por lo tanto va a haber menos posibilidades de que se embarace o que también se contraiga alguna enfermedad de transmisión sexual. Y los beneficios adicionales, ¿por qué? Porque también sabemos que como efecto principal el anticonceptivo es evitar que la mujer se embarace, cualquier método que utilice. Pero a su vez también tiene otros métodos no contraceptivos que son, por ejemplo, mejorar los dolores menstruales, mejorar los ciclos menstruales. Si por ahí hay chicas que tienen menstruaciones abundantes, eso ayuda a regular el ciclo menstrual y por lo tanto tiene otros beneficios más. Entonces, quiere decir que es efectivo al momento de usar un método. ¿Qué se trata de hoy en día con la pandemia del COVID y anticoncepción? Es de que de alguna manera los servicios de planificación familiar se mantengan al cuidado para que al momento de que la usuaria vaya a buscar un método, no tenga el problema de que esté cerrado el centro de salud, no consiga las pastillas o los consultorios estén cerrados justamente por el riesgo a los contagios. Entonces se trata de que las mujeres, adolescentes, niños, niñas, todos los que vayan a concurrir a la consulta puedan ser provistos del método que vayan a elegir. ¿El objetivo qué va a ser? Va a ser, por un lado, disminuir el riesgo a los embarazos y también va a disminuir el riesgo a los contagios. Hoy en día con la pandemia se crearon muchos sistemas de cómo llegar al paciente o a la paciente al momento en que tenga una urgencia para poder obtener el método de anticoncepción y se crearon, por ejemplo, la telemedicina o los mensajes por WhatsApp o los mensajes de texto y de esa forma la paciente puede obtener por medio de una receta digital o por medio de una receta que su médico de cabecera le brinde, poder obtener el método y no quedarse sin anticonceptivos. Obviamente que esto también va a estar dado mucho según el lugar donde la paciente viva, porque quizás no sea lo mismo acá en la capital que en el interior, donde quizás sea un poco más restringido el uso del internet y eso se complique un poco más. ¿Qué podemos usar como método de anticoncepción en este momento de la pandemia? Bueno, tenemos varios métodos y los podemos dividir según si son hormonales, en los progestágenos más estrógenos o progestágenos solos, según su duración, que duran 3, 5, 10 años, según la vía de administración, el implante subdérmico, el anillo vaginal, los inyectables mensuales o trimestrales y las pastillas, o sea, vía oral. Después también tenemos los dispositivos intrauterinos, el DIU liberador de cobre y el DIU liberador de levonorgestrel. Y como método de barrera, bueno, el preservativo, que eso tiene que ser en realidad el método que sí o sí tanto la mujer como el hombre tienen que utilizar. Y como método reversible vamos a tener la ligadura tubaria y en la mujer y la vasectomía en el hombre. Bien, los anticonceptivos hay de diversos tipos, como les explicaba recién, va a depender de la duración, de la vía de la administración, y todos van a tener muy buena aceptación según cómo la paciente los maneje. Tenemos los que son de muy buena aceptación, por ejemplo, hoy en día que se está tratando de implementar mucho los métodos de larga duración, que son el implante, el DIU
de cobre o el DIU del liberador del levonorgestrel, que esos sí son hoy en día los más eficaces porque tienen menos del 1% de las posibilidades de que la mujer se pueda embarazar. No así, por ejemplo, las pastillas mensuales o los anticonceptivos mensuales, ya que sí tienen un poco más de riesgo al momento de embarazarse. ¿Por qué? Porque va a depender de la usuaria. ¿En qué sentido? En que la paciente los tome bien, los tome a horario, los tome todos los días, no se olvide, o puede suceder que haya algún tipo de reacción. Entonces eso hace que la paciente deje el método y por lo tanto tenga muchas más posibilidades de poder embarazarse. Después tenemos otros que no son muy bien aceptados. ¿Por qué? Porque por el mal uso que se tiene, como por ejemplo el preservativo. El preservativo tiene que ser algo que se use todo el tiempo, desde que se inicia la relación sexual hasta que se termina la relación sexual. ¿Por qué? Porque de esa forma tiene cobertura tanto para evitar el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual. Después tenemos los métodos basados en la fertilidad de la mujer, que eso es como, hay que saber bien cómo es el ciclo menstrual, la regularidad, para poder sacar cuáles son los días fértiles que las mujeres tenemos y de esa forma saber cuándo son los días fértiles y no. Pero bueno, por ahí en la adolescente eso es más difícil por el hecho de que por ahí no tiene ciclos irregulares porque hace poco tiempo comenzó a menstruar, entonces no se aconseja ese método. Y bueno, y el que también decíamos, el coitus interruptus, que es retirar el pene antes de eyacular. Bueno, esto es un gráfico que lo que nos permite ver a qué le llamamos métodos de anticoncepción de larga duración y de corta duración. Tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que tenemos que va localizado adentro de la cavidad uterina, que puede ser el que libera cobre o el que libera levonorgestrel, y también tenemos el implante subdérmico, que es el que salió hace unos años ya, que se prioriza más en la adolescente justamente para evitar los embarazos no planificados. Hay un programa a nivel nacional desde el Ministerio de Salud, que es el programa ENIA, que es evitar los embarazos no intencionales en la adolescente, y tienen como método el usar el implante subdérmico. Y los de corta duración, como les decía, tenemos las pastillas, tenemos las inyectables trimestrales y mensuales, tenemos los anillos, los diafragmas, bueno, y los preservativos. Obviamente que no es que los de corta duración sean malos, son también buenos, lo que pasa es que esto también depende mucho de cómo la mujer los vaya a utilizar. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los métodos de larga duración, ya que hoy en día las sociedades y los consensos que hay hablan más que todo de los métodos de larga duración. Tenemos el implante subdérmico es un progestágeno que tiene acción de hasta 3 años de uso, o sea que la paciente se lo coloca y durante 3 años no hace falta que necesite algún control para el método, en este caso el implante. La acción del método va a ser inhibir la ovulación, que son los días fértiles que tenemos las mujeres, y algo como beneficioso que tiene el método es que mejora mucho los ciclos menstruales, disminuye mucho el sangrado menstrual, y eso es muy importante a la hora de que el adolescente o la mujer elija este método, explicarle, porque puede haber algunas series de reacciones que puede producir el implante, como ser las ausencias menstruales, las menstruaciones prolongadas, y por ahí eso los podemos corregir con método con pastillas, por ejemplo, un método de anticoncepción, y eso ayudará a que se corrija. Y si no se corrige, está la posibilidad de que haya que extraerlo al implante. Después tenemos el DIU de cobre, que también es lo que va introducido en la cavidad uterina. El DIU de cobre también genera a nivel cavidad uterina, genera una acción local, generando una alteración a nivel de los espermatozoides. Entonces esto evita la llegada del espermatozoide al óvulo. El DIU de cobre tiene una duración de hasta 10 años y el DIU liberador de levonorgestrel tenemos. Hay unos que son de 20 microgramos que dura hasta 5 años y otros que son de 13,5 microgramos que duran hasta 3 años. ¿Qué
qué tienen como síntomas que puede hacer consultar a la paciente que deja de menstruar o tiene periodos de ausencias menstruales o menstruaciones muy escasas. Eso es por la acción local que tiene el dispositivo, por lo que libera el levonorgestrel. Pero no es algo que requiera de una consulta. O sea, el método de anticoncepción, en este caso los de larga duración, lo que tiene es que no va a necesitar ser controlado por la usuaria. ¿Cuáles van a ser los beneficios que tenemos en relación con los métodos de larga duración? Bueno, que dijimos que evitamos tomar la pastilla diaria, que se evita el embarazo por un largo tiempo, porque si elegimos el implante, de 3 a 4 años lo podemos tener, entonces durante ese tiempo no nos embarazamos, es efectivo, se puede usar en la lactancia, en el posparto, en el posaborto, y no tiene tanto seguimiento. Tiene el menos del 1% de riesgo a embarazo y como síntomas también de beneficio mejora los dolores menstruales, las menstruaciones. También son se los puede utilizar también en aquellas pacientes que son fumadoras, que son, en las adolescentes, en pacientes perimenopáusicas, pero obviamente esto es muy importante cuando al momento que se brinde la consejería y se abra una historia clínica de la paciente, es lo que nos va a permitir saber si es el método adecuado. ¿Qué recomendamos en pandemia? Primero que debemos minimizar el contacto al sistema de salud, si es que si no necesitamos ir, no vamos, ¿sí? Si es por el uso de pastillas o si estamos con un método de anticoncepción, por ejemplo mensual, pastillas o inyectables, seguir usándolo, ¿sí? Y concurrir a las consultas para seguir utilizando. No por ese lado, porque hay pandemia, lo dejo de usar. ¿Por qué? Porque voy a tener más riesgo a embarazarme. En el caso de los DIU, puedo esperar, si estoy en tiempo ya de cambiar el DIU, se puede esperar un año más. ¿Por qué? Porque no vamos a tener posibilidad, o sea, tiene efectividad todavía hasta de un año y de esa forma no tengo riesgo a embarazarme. En el caso puntual, por ejemplo, del implante subdérmico, que el uso es de 3 años, se vio que hasta 4 años se lo puede seguir teniendo. O sea que si se estuviera venciendo el tiempo ahora del uso, puedo esperar un año más. En el caso de los DIU de cobre, tengo hasta 10 años de espera de uso, y en el caso de los DIU liberador de hormonas, tengo hasta 6 años para poder usarlo. Y esto es muy importante, que debemos garantizar el acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva. No se deben cortar los servicios de salud, o sea, tenemos que seguir brindando la consulta cuando la paciente vaya a buscar un método de anticoncepción o vaya porque tuvo algún problema, no tomó y necesita el anticonceptivo oral de emergencia, la pastilla del día después. Entonces, en esos casos sí tenemos que estar en alerta y tenemos que estar brindándole la información para evitar un embarazo. ¿Qué es lo que pedimos desde el lado nuestro, en este caso del sanatorio? Es que las personas concurran con las medidas de seguridad: barbijo, tapabocas, máscaras, ya que la institución al ingreso del sanatorio brinda un triage donde se toma la temperatura, se hace higiene de manos. Entonces lo ideal es eso, de que cuando la paciente vaya buscando un método, por un lado ella vaya con todas las medidas de seguridad y nosotros también brindemos esas medidas de seguridad. También, como les refería hace un momento, es muy importante que se brinde todo lo que sea la telemedicina, porque de esa forma también, cuando la paciente no tiene llegada en forma presencial a los consultorios, puede adquirir la receta del método a través de una consulta digital. Entonces, acá estamos mostrando, que el uso del tapaboca, el distanciamiento social, el uso de gafas, el uso de máscaras faciales, y que siempre, tanto el Sanatorio Pasteur como el resto de los sanatorios, se brinda toda la seguridad para que el paciente venga y concurra con su consulta cuando es de urgencia. Muchas gracias. Doctora, preguntaron si el método DIU puede fallar. ¿Qué es lo que dice la estadística de esto? Claro, la estadística lo que habla es que la falla es de
menos del 1% que tiene de eficacia, tiene una eficacia muy alta y tiene del menos del 1% de riesgo a un embarazo. Generalmente cuando uno coloca un DIU se le pide una ecografía de control y se le da como alerta a la paciente si hay síntomas de menstruaciones abundantes, de mucho dolor, porque eso nos puede suponer que si la paciente no está haciendo, si su organismo no lo está tolerando bien al DIU, puede tener alguna falla de expulsión y si por ahí el DIU se corrió, como le decimos, o se descendió, puede haber una posibilidad de embarazo, pero es baja, es muy bajita. ¿El sistema subdérmico lo implementa el Estado Nacional también en las provincias? Es un programa que se baja a nivel de nación, donde justamente al implante se lo brinda, primero le da una edad de 15 a 19 años, pero se amplió hasta 24, 26, para que de esa forma, si la paciente, digamos, tiene los requisitos o cumple por ahí con la historia clínica, nos vamos guiando, si puede ser una usuaria del implante. Pero sí está a nivel nacional y abarca tanto a la provincia como al interior. ¿Es gratuito? ¿Tiene algún costo para...? Es gratuito. En la parte pública se lo coloca en los centros de salud de los hospitales, en las postas periféricas, ¿sí? Y tiene buen alcance, sobre todo en las adolescentes, ya que durante ese tiempo, en los 3, 4 años, la paciente no va a necesitar estar haciendo controles a menos que le genere algún tipo de reacción que sí tenga que dejarlo al método. Podemos hacer las vías para poder obtener un turno, podemos hacer por vía WhatsApp o vía telefónica y de esa forma se obtiene un turno, ese turno se respeta, se le da con 15 minutos de tolerancia a la institución, cumpliendo con las normas del ingreso del triage y del toma de temperatura y de la higiene de manos. La última pregunta, si el uso de preservativo se debe usar en todo tipo de relaciones sexuales. Sí, el uso del preservativo, lo ideal es usarlo siempre en todas las relaciones sexuales y por todas las vías, ¿sí? Vía vaginal, vía anal, vía oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos que es para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y la mujer debemos utilizar doble método, como yo les digo siempre. Por un lado, el método de anticoncepción que uno elija para no embarazarse y el preservativo para no contagiarse. Bien, Verónica Ramos Paz pregunta, hola doctora, buenas tardes, yo quiero saber qué estudio se realiza uno para saber qué tipo de ligadura me realizarás. En realidad la ligadura es una sola, ¿sí? La ligadura es un método donde lo que uno hace es pasar unos hilitos a través de las trompas, hacer unos nudos y cortar un remanente de trompa. Entonces quedan unos cabitos separados así en vez de estar la trompa así unida, ¿sí? No hay distintos métodos, hay uno solo. Le llamamos ligadura porque ligar significa hacer nudos, o sea, atar. Entonces atamos y luego cortamos. Entonces de esa forma las trompas quedan separadas. Hay muy pocos porcentajes, es una cada 20.000 mujeres, 30.000 mujeres que tiene posibilidades de embarazarse con la ligadura de trompas. ¿Por qué? Porque muchas veces puede suceder que al mismo movimiento que el organismo tiene, las trompas se van acercando y pueden llegar a producir una recanalización tubaria. Pero son los menos esos porcentajes. El método de ligadura de trompa se utiliza mucho ya en aquellas mujeres donde ya han tenido varios hijos o por ahí. Hoy en día también hay mujeres que no quieren tener hijos y buscan la ligadura como método de anticoncepción, así como el hombre también ha concurrido mucho a instituciones para buscar la vasectomía, ya que no quieren tener hijos. Hay muchos lugares donde hubo concurrencia de chicos de 20, 25 años que fueron a consultar acerca de la vasectomía
y bueno, lo que pasa es que ese método, la anticoncepción quirúrgica, que es la ligadura y la vasectomía, es un método que hace mucho está, lo que pasa que por ahí no se lo busca demasiado, porque siempre la mujer va ya a ligarse las trompas. La señora Ramírez pregunta, ¿después de un desprendimiento de placenta se puede volver a tener un embarazo? Sí, totalmente, hay que ver cuál fue la causa de ese desprendimiento. Generalmente puede ser por un problema de hipertensión, y si el útero, y si fue una cesárea, bueno, tendrá que tener sus controles previos para ver que esté con la presión normal, todo dentro de la normalidad, y sí, sin ningún problema puede volver a embarazarse. La segunda pregunta de Ramírez es si hay algún estudio para saber por qué se efectuó ese desprendimiento. No, porque muchas veces el desprendimiento de placenta está ligado con la hipertensión que puede haber en el embarazo, que generalmente eso, digamos que es lo que produce hasta incluso muertes maternas o fetales, porque se desprende la placenta y muchas veces la paciente está con la presión muy alta, que eso le genera convulsiones, y bueno, y entrada a la terapia o niños prematuros. ¿Cómo se usa el condón femenino y cuáles son las ventajas y desventajas? En realidad el condón femenino está englobado dentro de los métodos de corta duración, ¿sí? Va introducido dentro de la cavidad vaginal en la mujer. No hay tanto uso de ese método por el hecho de que por ahí ha tenido muchas más fallas que, por ejemplo, el preservativo o, por ejemplo, que una inyección. Entonces, por ahí no es el método que uno vaya a brindar la consejería, porque se sabe que va a tener más posibilidades de que la mujer se embarace. Lo importante es consultar. Lo importante es la consulta, la consejería que se brinde. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno elimina todos los mitos que se crean acerca de lo que es la sexualidad, acerca de lo que son los métodos de anticoncepción, tanto en el hombre como en la mujer. Hay muchos mitos donde dicen que si yo me pongo inyección me voy a volver estéril, o si yo uso pastilla no voy a poder tener hijos, o si yo uso pastilla me voy a poner gorda, y eso en realidad, uno va viendo cómo va haciendo el método o la eficacia del método en esa paciente a medida que lo va utilizando. Entonces de esa manera decimos, bueno, este es el método, es como hacer un traje a medida, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que ese método es el adecuado para esta paciente porque no le genera síntomas, porque tiene buena aceptación, porque la paciente lo usa bien, no tiene olvidos. Entonces de esa forma sabemos que ese lo puede seguir utilizando. Pregunta, Noelia, ¿cuál es su opinión sobre el uso de la copa menstrual? Y la copa menstrual, la verdad que ha tenido muy buena recepción con las adolescentes. En mi consultorio, por lo menos, la mayoría de las pacientes que yo tengo adolescentes me cuentan de que han tenido muy buena aceptación porque es fácil colocar, no requiere cuidado de la higiene propia de cuando se hace el recambio de la copa, pero tiene buena aceptación por parte de las pacientes, o sea que se lo puede... Doctora, ¿la infección urinaria se contagia por transmisión sexual? Hay situaciones donde, por ejemplo, luego de una relación sexual, puede suceder que la mujer a las 24 o 48 horas inicie síntomas de dolor y ardor al orinar. Y eso tiene que ver con lo que es una disuria o una infección postcoital, que eso se debe muchas veces por el roce que genera el pene en la parte de la uretra, ¿sí? Y eso provoca un proceso inflamatorio que puede dar muchos síntomas de infección urinaria, de dolor, de ardor, y bueno, y muchas veces sí puede haber algunas pacientes que pueden hacer alguna contaminación en la orina, y bueno, le damos un análisis de orina, agua, algún analgésico, y con eso se mejora. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, espero que lo poco que haya puesto acá y les haya brindado mi información les sirva para poder evitar por ahí embarazos no planificados y saber qué método se puede utilizar y a dónde recurrir en la búsqueda de ello, que es lo más importante. Buenas tardes.